A comienzos del verano de 1519, mientras la corte de Enrique VIII continuaba preocupada por el futuro de la dinastía Tudor, un acontecimiento cuidadosamente ocultado tendría consecuencias que nadie podía prever. En el Priorato Agustino de San Lorenzo, en Blackmore, una pequeña localidad del condado de Essex, situada a unos 50 kilómetros de Londres, una joven dio a luz a un niño que, aunque nació fuera del matrimonio, acabaría ocupando un lugar único en la historia de la monarquía inglesa. Aquel niño recibiría el nombre de Henry Fitzroy, y con él comenzaría una de las historias más fascinantes y también más trágicas de la época de los Tudor. La identidad de su madre era bien conocida entre quienes frecuentaban la corte. Se llamaba Elizabeth Blount, aunque casi todos la conocían como Bessie Blount. Había nacido hacia 1500 o 1501 y pertenecía a una respetada familia de la pequeña nobleza de Shropshire. Los Blount no figuraban entre las grandes casas aristocráticas del reino, pero gozaban de una sólida posición social y mantenían antiguos vínculos de servicio con la corona. Gracias a esos contactos, Bessie llegó a la corte en 1512, siendo apenas una adolescente, para servir como dama de honor de la reina Catalina de Aragón. Muy pronto destacó por su belleza, su elegancia y sus habilidades musicales y de danza, cualidades muy apreciadas en el ambiente cortesano del Renacimiento inglés. No se conoce con exactitud cuándo comenzó su relación con Enrique VIII, aunque la mayoría de los historiadores sitúan el inicio del romance hacia 1517. En aquellos años, el matrimonio del rey con Catalina de Aragón atravesaba una situación cada vez más delicada. Después de numerosos embarazos, abortos y partos de niños que fallecieron poco después de nacer, la reina solo había conseguido dar al rey una hija superviviente, la princesa María. La desesperación de Enrique por obtener un heredero varón aumentaba con cada nuevo fracaso, y durante los embarazos de Catalina era habitual que buscara compañía fuera del matrimonio. Todo indica que fue en ese contexto cuando comenzó su relación con Bessie Blount. En 1518, mientras Catalina afrontaba otro embarazo que terminaría de forma trágica con el nacimiento prematuro de una niña muerta o fallecida poco después del parto, Bessie también esperaba un hijo del rey. Cuando su estado empezó a hacerse evidente, resultaba imprescindible evitar un escándalo que humillara aún más a la reina. Por iniciativa del cardenal Thomas Wolsey, el hombre más poderoso del gobierno después del propio monarca, Bessie fue trasladada discretamente al priorato de Blackmore, donde permanecería alejada de la corte hasta dar a luz. La operación se desarrolló con enorme sigilo, y los embajadores extranjeros, siempre atentos a cualquier movimiento en la familia real, apenas dejaron constancia del nacimiento. La fecha exacta del nacimiento continúa siendo objeto de debate. Tradicionalmente, se ha señalado el 15 de junio de 1519, aunque otros investigadores consideran más probable que ocurriera alrededor del 18 de junio, basándose en los movimientos documentados del cardenal Wolsey durante aquellos días. Lo que sí parece claro es que el poderoso ministro actuó como padrino del niño en su bautizo, ceremonia cuya fecha tampoco quedó registrada, pero que debió celebrarse antes de que Wolsey regresara a la corte a finales de junio. Lo verdaderamente extraordinario no fue el nacimiento del niño, sino la reacción de su padre. A diferencia de otros monarcas que preferían ocultar a sus hijos ilegítimos, Enrique VIII decidió reconocer públicamente al pequeño desde el principio. Le concedió el apellido Fitzroy, una expresión procedente del francés normando que significa literalmente hijo del rey, utilizada tradicionalmente
para identificar a los hijos naturales de los monarcas ingleses. Con aquel gesto, Enrique dejaba claro que no tenía intención de negar su paternidad. De hecho, Henry Fitzroy sería el único hijo ilegítimo que el rey reconocería oficialmente durante toda su vida. Para Enrique VIII, aquel nacimiento poseía un significado mucho más profundo que el simple reconocimiento de un hijo. Representaba la prueba de que podía engendrar descendencia masculina sana. Después de años de frustraciones junto a Catalina de Aragón, el pequeño Henry parecía demostrar que el problema no residía en el rey, sino quizá en su matrimonio. Aunque nadie podía prever entonces hasta dónde llegarían esas dudas, el nacimiento de Fitzroy fortaleció la confianza de Enrique en su propia virilidad y acabaría influyendo, directa o indirectamente, en las decisiones que transformarían para siempre la historia de Inglaterra. Nadie imaginaba que aquel niño, nacido en el más absoluto secreto, llegaría a convertirse en el hijo más favorecido del monarca y en un posible candidato a heredar la corona inglesa. Aunque Enrique VIII reconoció públicamente a su hijo desde el momento de su nacimiento, los primeros años de la vida de Henry Fitzroy permanecen envueltos en cierta incertidumbre. Las fuentes de la época ofrecen muy pocos detalles sobre dónde creció exactamente o quiénes fueron los responsables directos de su educación durante la infancia. Durante mucho tiempo se creyó que por tratarse de un hijo ilegítimo, había permanecido alejado de la corte. Sin embargo, las investigaciones más recientes dibujan un panorama muy distinto. Diversos indicios apuntan a que el pequeño no estuvo aislado, sino que formó parte, al menos parcialmente, del entorno de la familia real. Algunos documentos incluso sugieren que pudo pasar temporadas en la guardería real junto a la princesa María y que desde muy pequeño mantuvo un contacto relativamente frecuente con su padre. La infancia de un príncipe Tudor, legítimo o no, distaba mucho de ser estable. La corte era itinerante y se desplazaba continuamente entre palacios, castillos y residencias repartidas por el reino. Como consecuencia, los niños de sangre real también cambiaban constantemente de residencia y de servidumbre. Es probable que Henry Fitzroy pasara por distintas casas bajo la supervisión de damas y oficiales escogidos cuidadosamente por la corona, recibiendo las mismas atenciones que cabría esperar para un hijo del rey, aunque sin el rango oficial de príncipe. Aquella discreción no significaba falta de interés por parte de Enrique VIII. Al contrario, todo indica que el monarca seguía muy de cerca el desarrollo de su único hijo varón. Desde muy temprano comenzó también su formación intelectual. Uno de sus futuros maestros, el humanista John Palsgrave, se quejaría años después de que el muchacho había aprendido sus primeras oraciones con un latín poco refinado, señal de que ya había recibido educación antes, incluso de ser confiado a los mejores tutores del reino. Aquella crítica, lejos de demostrar negligencia, revela precisamente lo contrario. Alguien se había preocupado de iniciar la educación del niño desde una edad muy temprana, algo reservado normalmente para jóvenes de altísima posición social. Mientras Henry crecía, la situación política de Inglaterra evolucionaba en una dirección que acabaría aumentando enormemente su importancia. En 1525, Enrique VIII llevaba ya 16 años de reinado y seguía sin tener un heredero varón legítimo. Catalina de Aragón se aproximaba a los 40 años, una edad que reducía considerablemente las posibilidades de un nuevo embarazo exitoso según los conocimientos de la época. La única heredera reconocida continuaba siendo la princesa María, que contaba entonces con 9 años. Aunque María era muy querida por su padre, la mayoría de los nobles ingleses seguía considerando extremadamente arriesgada la idea de que una mujer heredara el trono.
La memoria de las guerras civiles del siglo XV seguía demasiado presente, y muchos temían que una sucesión femenina pudiera desencadenar un nuevo conflicto dinástico. En ese contexto, la existencia de Henry Fitzroy adquirió una importancia completamente nueva. Era ilegítimo, sí, pero también era el único hijo varón vivo del rey. Además, Enrique VIII no tenía hermanos menores ni otros parientes masculinos cercanos capaces de garantizar la continuidad de la dinastía Tudor en caso de una crisis sucesoria. Poco a poco, muchos comenzaron a preguntarse si el monarca estaba preparando algo extraordinario para aquel muchacho que hasta entonces había permanecido discretamente en segundo plano. El hombre que comprendió mejor esa situación fue el cardenal Thomas Wolsey. Desde el nacimiento del niño, había mostrado un interés constante por su educación y por su futuro, y durante la primavera de 1525 comenzaron a prepararse discretamente los planes para elevar su posición. En junio de ese mismo año, Wolsey escribía al rey, refiriéndose a Henry Fitzroy como «vuestro muy amado hijo», una expresión que reflejaba el afecto que Enrique sentía por él y anticipaba que estaba a punto de producirse un acontecimiento sin precedentes. Poco antes de cumplir 6 años, Henry recibió una residencia propia en Londres, Durham Place, un magnífico palacio situado junto al río Támesis que pertenecía al obispado de Durham y que el cardenal Wolsey utilizaba con frecuencia. Aquella concesión no era un simple cambio de domicilio. Era el primer paso visible de un ambicioso proyecto político cuidadosamente diseñado por el rey. Durante 6 años, Enrique VIII había mantenido a su hijo protegido del exceso de atención pública. Ahora había decidido que toda Inglaterra supiera quién era realmente Henry Fitzroy. En cuestión de días, el pequeño abandonaría la relativa discreción de su infancia para protagonizar una de las ceremonias más espectaculares de todo el reinado Tudor. Una celebración que haría comprender a nobles, embajadores extranjeros y cortesanos que el único hijo varón del rey estaba destinado a ocupar un lugar muy diferente al de cualquier otro bastardo de la historia inglesa. El 18 de junio de 1525 amaneció como un día cualquiera para la mayoría de los habitantes de Londres, pero estaba destinado a convertirse en uno de los acontecimientos más extraordinarios del reinado de Enrique VIII. Aquella mañana, un niño de apenas 6 años abandonó Durham Place y embarcó en una elegante barcaza que descendió lentamente por el río Támesis hasta el palacio de Bridewell. No viajaba solo, lo acompañaban caballeros, escuderos y numerosos miembros de la nobleza, formando un cortejo cuidadosamente organizado para transmitir un mensaje político que nadie pudiera malinterpretar. Desde el momento en que la embarcación atracó en el embarcadero del palacio, quedó claro que no se trataba de una simple ceremonia cortesana. Inglaterra estaba a punto de presenciar algo que no ocurría desde hacía más de 3 siglos. El gran salón de Bridewell se encontraba repleto de obispos, nobles y altos funcionarios del reino. Entre ellos figuraban algunos de los hombres más poderosos de Inglaterra, como Thomas Howard, duque de Norfolk, Charles Brandon, duque de Suffolk, y, por supuesto, el cardenal Thomas Wolsey, arquitecto de toda la ceremonia. En el centro de aquella fastuosa reunión esperaba Enrique VIII, decidido a convertir un acto familiar en una declaración de Estado. Cuando el pequeño Henry entró en la sala, vestido con ricos tejidos propios de un príncipe de sangre, avanzó hasta arrodillarse ante su padre, mientras el humanista Sir Thomas More daba lectura a las cartas patentes preparadas para la ocasión. El primer honor que recibió fue el título de conde de Nottingham. Ya de por sí constituía una dignidad extraordinaria para un niño de tan corta edad, pero aquello solo era el comienzo.
Tras una breve pausa, Henry abandonó la estancia para regresar pocos minutos después, acompañado nuevamente por los grandes nobles del reino, quienes portaban los símbolos de su siguiente promoción: la espada ceremonial, el gorro ducal y las magníficas vestiduras reservadas para los miembros de la más alta nobleza inglesa. Una vez más, el niño se arrodilló ante el rey. Entonces fueron leídas unas nuevas cartas patentes que lo elevaban a una dignidad jamás concedida a un hijo ilegítimo desde el siglo XII. Henry Fitzroy era creado duque de Richmond y Somerset. La elección de aquellos títulos estaba lejos de ser casual. El condado de Richmond había estado íntimamente ligado a la familia Tudor desde antes incluso de que Enrique VII conquistara la corona en Bosworth, mientras que Somerset evocaba la memoria de los Beaufort, la rama legitimada de los descendientes de Juan de Gante, cuya sangre corría también por las venas de Enrique VIII. Al conceder a su hijo ambos ducados simultáneamente, el rey no solo le otorgaba el rango más elevado de la nobleza inglesa, también lo vinculaba simbólicamente con los propios orígenes de la dinastía Tudor. Para muchos observadores, aquel detalle tenía un profundo significado político. Las recompensas no terminaron allí. Las extensas propiedades que acompañaban los nuevos títulos proporcionaban a Fitzroy unas rentas cercanas a las 4.845 libras anuales, una fortuna inmensa para la época que lo convertía, siendo apenas un niño, en uno de los hombres más ricos del reino. Su nueva posición le permitía mantener una casa propia, numerosos servidores y una corte ducal organizada prácticamente con el mismo esplendor que la de un príncipe legítimo. Enrique VIII parecía decidido a que nadie pudiera considerar a su hijo simplemente como un bastardo favorecido. Todo en aquella ceremonia transmitía la imagen de un heredero potencial. Naturalmente, semejante exhibición tuvo consecuencias políticas inmediatas. Los embajadores extranjeros comenzaron a enviar informes a sus respectivas cortes intentando interpretar las verdaderas intenciones del monarca inglés. Muchos se preguntaban si Enrique VIII estaba preparando el camino para legitimar algún día a su único hijo varón. La reina Catalina de Aragón contempló aquellos acontecimientos con profunda preocupación. Según escribió el embajador veneciano, la concesión del condado y del ducado al hijo natural del rey la había afectado profundamente, hasta el punto de provocar tensiones dentro de su propia casa. Aunque nunca protestó públicamente, comprendía perfectamente el mensaje que aquella ceremonia enviaba a toda Europa. Mientras ella seguía sin dar a Inglaterra un heredero masculino, el rey acababa de colocar bajo los focos a un niño que reunía precisamente aquello que la corona llevaba tantos años esperando. Las celebraciones continuaron durante el resto del día con banquetes, espectáculos y entretenimientos propios de las grandes ocasiones de la corte Tudor. Enrique VIII no ocultó en ningún momento el orgullo que sentía por su hijo. Era una demostración pública de afecto, pero también de poder. A partir de entonces, Henry Fitzroy dejaría de ser simplemente el hijo ilegítimo del rey para convertirse en una figura política de primer orden. Con solo 6 años, ya ocupaba una posición que despertaba admiración entre unos, inquietud entre otros y una pregunta que empezaba a repetirse en todos los rincones de Europa. Si el rey nunca conseguía un heredero legítimo varón, ¿podría algún día aquel joven duque convertirse en el futuro soberano de Inglaterra? Tras aquella espectacular elevación a la nobleza, la vida de Henry Fitzroy cambió por completo. Desde ese momento, dejó de ser tratado simplemente como el hijo reconocido del rey para convertirse, en la práctica, en un príncipe sin ese título oficial. Enrique VIII dispuso que tuviera una casa ducal propia,
administrada con un lujo acorde a su nueva dignidad, y comenzó a otorgarle cargos que, aunque por su edad eran puramente honoríficos, proyectaban la imagen de un futuro gobernante. Pocas semanas después de su creación como duque, fue nombrado caballero de la prestigiosa Orden de la Jarretera, la más alta distinción caballeresca de Inglaterra, y recibió además los cargos de Lord Gran Almirante de Inglaterra, presidente del Consejo del Norte, guardián de las marcas escocesas y gobernador de Carlisle. Naturalmente, un niño de 6 años no podía ejercer semejantes responsabilidades. El verdadero poder permanecía en manos de consejeros experimentados, especialmente del cardenal Wolsey y de Thomas Magnus, pero lo importante era el simbolismo. Enrique VIII estaba acostumbrando a la nobleza y al reino entero a contemplar a su hijo desempeñando funciones reservadas normalmente a los miembros más importantes de la familia real. Para completar aquella transformación, el joven duque fue trasladado al castillo de Sheriff Houghton, en Yorkshire, donde se organizó una auténtica corte ducal. Su residencia no tenía nada que envidiar a la de un príncipe europeo. Contaba con centenares de servidores, oficiales, caballerizos, músicos, cocineros, capellanes y tutores, todos cuidadosamente seleccionados para garantizar una educación acorde con la posición que Enrique VIII parecía reservarle. Entre los encargados de supervisar aquella enorme casa figuraban algunos de los hombres más competentes del reino, mientras que el propio rey seguía con atención el progreso de su hijo mediante cartas, regalos y frecuentes instrucciones sobre su formación. La educación de Henry Fitzroy respondió plenamente a los ideales del Renacimiento. Aprendió latín, francés y griego bajo la dirección de reputados humanistas, además de música, historia, religión y las habilidades propias de un caballero. Sin embargo, al igual que su padre, nunca mostró un entusiasmo especial por los estudios puramente académicos. Sus maestros se quejaban ocasionalmente de que prefería abandonar los libros para dedicarse a la caza, la equitación, el tiro con arco y toda clase de actividades al aire libre. Aquella inclinación no desagradaba necesariamente a Enrique VIII. El propio rey había destacado desde su juventud por su fortaleza física y por su pasión por los deportes cortesanos, de modo que ver esas mismas cualidades reflejadas en su hijo probablemente reforzaba todavía más el afecto que sentía hacia él. Los cronistas comenzaron a comentar que padre e hijo compartían no solo el característico cabello rojizo de los Tudor, sino también un temperamento competitivo, impulsivo y enérgico. Henry Fitzroy era descrito como un muchacho atlético, aficionado a las competiciones y con una marcada inclinación hacia la vida militar. Desde muy pequeño participó en jornadas de caza organizadas para la nobleza del norte de Inglaterra y pronto adquirió reputación como excelente jinete. Aunque nunca alcanzó la edad suficiente para dirigir ejércitos, toda su formación parecía encaminada a prepararlo para ejercer algún día importantes responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, la situación política seguía evolucionando. En junio de 1529, cuando apenas contaba 10 años de edad, Enrique VIII dio otro paso sorprendente al nombrar a Fitzroy Lord, teniente de Irlanda. Sobre el papel, aquel cargo convertía al joven duque en representante del rey en la isla. Incluso llegó a estudiarse la posibilidad de coronarlo como rey de Irlanda, creando un reino separado bajo su autoridad. Finalmente el proyecto fue descartado por los consejeros reales, quienes temían que establecer dos coronas distintas pudiera generar futuros conflictos semejantes a los que durante siglos habían enfrentado a Inglaterra y Escocia. Aunque la idea nunca llegó a materializarse, demuestra hasta qué punto Enrique VIII
estaba dispuesto a considerar para su hijo responsabilidades extraordinarias, pese a su condición de ilegítimo. Ese mismo año comenzaron también algunos cambios importantes en su vida cotidiana. Preocupado por que las distracciones del norte pudieran perjudicar sus estudios, el rey decidió disolver la casa establecida en Yorkshire y ordenó el regreso de Henry Fitzroy al sur de Inglaterra. Poco después, además, se produjo un acontecimiento que transformaría el equilibrio de poder en la corte: la espectacular caída del cardenal Thomas Wolsey. Durante años, había sido el principal protector y organizador de la educación del joven duque. Ahora, tras perder el favor real, otra poderosa familia estaba a punto de ocupar ese lugar. Los Howard, encabezados por el ambicioso duque de Norfolk, comprendieron rápidamente que acercarse al único hijo varón de Enrique VIII podía convertirse en una extraordinaria oportunidad para aumentar su propia influencia sobre el futuro del reino. La caída del cardenal Thomas Wolsey en 1529 supuso un profundo cambio en la vida de Henry Fitzroy. Durante toda su infancia, el poderoso ministro había supervisado su educación, administrado su casa y protegido cuidadosamente sus intereses. Sin embargo, cuando Wolsey perdió el favor del rey tras fracasar en conseguir la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, desapareció también la figura que durante años había guiado la formación del joven duque. Su lugar fue ocupado rápidamente por otro de los grandes protagonistas de la política inglesa, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, uno de los nobles más poderosos e influyentes del reino. Para Norfolk, convertirse en tutor y principal consejero del único hijo varón del rey representaba una oportunidad política imposible de desaprovechar. Poco después de asumir esa responsabilidad, Norfolk tomó una decisión que marcaría profundamente la adolescencia de Fitzroy. Envió a la casa del joven duque a su propio hijo y heredero, Henry Howard, conde de Surrey, apenas 2 años mayor que él. Lo que inicialmente parecía una maniobra política destinada a estrechar los vínculos entre ambas familias, terminó convirtiéndose en una de las amistades más sinceras y duraderas de toda la corte Tudor. Los dos muchachos compartían una educación humanista, el gusto por la caza, la equitación y los deportes, además de una personalidad impulsiva y competitiva. Con el paso de los años, llegaron a ser prácticamente inseparables, hasta el punto de que algunos historiadores describen su relación como una auténtica fraternidad. Surrey ejerció una influencia muy positiva sobre Fitzroy, mientras que éste encontró en él un compañero capaz de comprender las enormes expectativas que pesaban sobre sus hombros desde la infancia. A medida que Henry iba dejando atrás la niñez, también aumentaban las especulaciones acerca de los planes de su padre. Cada nuevo honor recibido, cada cargo y cada privilegio alimentaban los rumores de que Enrique VIII podría estar preparando el camino para convertirlo algún día en heredero de la corona. Aunque nunca llegó a declararlo públicamente, el rey tampoco hizo nada por disipar aquellas sospechas. Al contrario, continuó tratándolo con un grado de consideración reservado normalmente a los miembros de la familia real. Mientras la situación matrimonial de Enrique se volvía cada vez más complicada por su deseo de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, la figura de Fitzroy adquiría un peso político creciente. Muchos nobles comenzaron a contemplarlo como una posible solución si el rey seguía sin conseguir un heredero legítimo varón. En octubre de 1532, el joven duque acompañó a su padre en uno de los viajes diplomáticos más importantes del reinado. Enrique VIII cruzó el Canal de la Mancha para reunirse con Francisco I de Francia en Calais, un encuentro destinado a reforzar las relaciones entre ambas coronas
en un momento especialmente delicado para Inglaterra. La presencia de Fitzroy en aquella expedición no fue casual. Su participación demostraba que el rey deseaba presentarlo ante las principales cortes europeas como una figura de enorme relevancia dentro de la política inglesa. Las negociaciones concluyeron con un acuerdo singular. Henry Fitzroy permanecería durante varios meses en Francia para completar su formación junto a los hijos del monarca francés. Durante su estancia en la corte francesa, convivió con el delfín Francisco y con su hermano menor, el futuro Enrique II de Francia, compartiendo estudios, ceremonias y la refinada vida cortesana del Renacimiento francés. Aquella experiencia le permitió perfeccionar el idioma, familiarizarse con una de las cortes más brillantes de Europa y adquirir una formación diplomática excepcional para un joven de apenas 13 años. Además, fortalecía su prestigio internacional, pues muy pocos nobles ingleses recibían el privilegio de educarse junto a los príncipes de otra gran potencia europea. Permaneció allí hasta agosto de 1533, cuando Enrique VIII ordenó su regreso a Inglaterra. Apenas unos meses después de volver, otro importante acontecimiento modificó nuevamente su futuro. El 28 de noviembre de 1533, cuando ambos tenían 14 años, Henry Fitzroy contrajo matrimonio con Lady Mary Howard, hija del duque de Norfolk y hermana de su inseparable amigo Henry Howard. Oficialmente, el enlace fortalecía la posición del joven duque dentro de la alta nobleza inglesa. Sin embargo, detrás de aquella boda, también existían claros intereses políticos. Norfolk aseguraba aún más su influencia sobre el hijo del rey, mientras que algunos contemporáneos pensaban que Ana Bolena, ya convertida en reina, apoyaba el matrimonio porque integraba a Fitzroy dentro de la poderosa familia Howard, reduciendo así cualquier posible amenaza para los derechos sucesorios de la recién nacida princesa Isabel. Pese a la solemnidad de la ceremonia, el matrimonio nunca llegó a consumarse. Enrique VIII ordenó que los jóvenes esposos permanecieran separados, alegando que todavía eran demasiado jóvenes y que convenía proteger la delicada salud de su hijo. Mary continuó viviendo con su familia, mientras Fitzroy permanecía dedicado a sus responsabilidades cortesanas y a su formación política. Sin saberlo, ambos acababan de iniciar una unión que, aunque legalmente válida, nunca tendría oportunidad de desarrollarse plenamente. El destino reservaba para Henry Fitzroy un futuro mucho más breve de lo que cualquiera de los presentes en aquella boda podía imaginar. Cuando Henry regresó de Francia en el verano de 1533, ya no era el niño que había abandonado Inglaterra unos meses antes. La experiencia adquirida en una de las cortes más refinadas de Europa había completado su formación como noble renacentista y reforzado todavía más la elevada posición que ocupaba junto a su padre. Con apenas 14 años, era tratado como uno de los personajes más importantes del reino y comenzaba a asumir un papel cada vez más visible en la vida política inglesa. Mientras tanto, la situación familiar de Enrique VIII había cambiado radicalmente. Catalina de Aragón había sido apartada definitivamente. Ana Bolena se había convertido en reina y en septiembre de aquel mismo año había dado a luz a una hija, la princesa Isabel. Aunque el nacimiento de una niña supuso una nueva decepción para el monarca, Henry Fitzroy seguía siendo el único hijo varón vivo de Enrique VIII, una circunstancia que continuaba alimentando toda clase de especulaciones sobre su futuro. Durante los años siguientes, el joven duque comenzó a desempeñar funciones cada vez más propias de un adulto. Participó en ceremonias oficiales, recibió a importantes visitantes extranjeros y representó a la corona en diversos actos diplomáticos. En 1534 fue nombrado lugarteniente de la Orden de la Jarretera
y ese mismo año actuó como anfitrión del almirante francés Philippe de Chabot durante su visita a Inglaterra. Meses después, hizo lo propio con el embajador imperial Eustace Chapuis, uno de los observadores más atentos de la política inglesa y cuya abundante correspondencia constituye hoy una de las principales fuentes para conocer el reinado de Enrique VIII. Que un muchacho de apenas 15 años recibiera semejantes responsabilidades demuestra hasta qué punto el rey confiaba en él y deseaba acostumbrar a la nobleza europea a verlo desempeñando un papel casi principesco. Al mismo tiempo, Inglaterra atravesaba uno de los periodos más convulsos de toda su historia. La ruptura con Roma, el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra y la creciente oposición religiosa dividían profundamente al reino. Como miembro destacado de la familia real, Fitzroy comenzó a presenciar acontecimientos de enorme trascendencia. En mayo de 1535 asistió a la ejecución de 3 monjes cartujos que se habían negado a reconocer la supremacía religiosa del rey, una muestra del endurecimiento de la política de Enrique VIII contra quienes rechazaban sus reformas. Aquel joven que pocos años antes recorría los bosques de Yorkshire cazando ciervos, empezaba ahora a contemplar de primera mano el lado más implacable del poder de su padre. El año 1536 llevaría esa transformación a un extremo todavía mayor. El matrimonio entre Enrique VIII y Ana Bolena se desmoronó con una rapidez sorprendente. Acusada de adulterio, incesto y traición, la reina fue arrestada y sometida a juicio en mayo de ese año. Henry Fitzroy no permaneció al margen de aquellos acontecimientos. El 19 de mayo de 1536 estuvo presente, junto a los duques de Norfolk y Suffolk y numerosos miembros de la nobleza, cuando Ana Bolena subió al cadalso instalado en la Torre de Londres para ser decapitada por un verdugo llegado expresamente desde Francia. Resulta difícil imaginar el impacto que aquella escena debió causar en un joven de apenas 16 años, especialmente teniendo en cuenta que Ana había sido reina durante buena parte de su adolescencia y que pertenecía a la misma familia Howard con la que él estaba emparentado por matrimonio. Pocas semanas después, asistió también a la apertura del Parlamento, donde se aprobó el segundo acta de sucesión. Aquella nueva ley declaraba ilegítima a la princesa Isabel, del mismo modo que anteriormente se había cuestionado la legitimidad de la princesa María, y otorgaba al rey la facultad de designar por carta patente al sucesor que considerara más conveniente. Aunque el texto no mencionaba expresamente a Henry Fitzroy, muchos contemporáneos comprendieron inmediatamente el alcance de aquella disposición. Por primera vez existía una base legal que, si Enrique VIII así lo deseaba, podía permitirle nombrar heredero a una persona distinta de sus hijos legítimos. Nunca antes la posibilidad de que Fitzroy heredara la corona había parecido tan cercana. Sin embargo, los historiadores coinciden en que no existe ninguna prueba concluyente de que el rey hubiera tomado ya esa decisión. Era una posibilidad real, pero seguía siendo únicamente eso, una posibilidad. Mientras las conversaciones sobre la sucesión ocupaban los salones de palacio, nadie sospechaba que el tiempo de Henry Fitzroy se estaba agotando. Apenas unas semanas después de aquellas importantes ceremonias, el joven que durante años había concentrado tantas esperanzas comenzaría a mostrar los primeros síntomas de una enfermedad que cambiaría para siempre el destino de la dinastía Tudor. Durante la segunda quincena de junio de 1536, poco después de haber cumplido 17 años, Henry Fitzroy comenzó a sentirse indispuesto. Hasta entonces, había disfrutado de una salud aparentemente robusta y había participado con normalidad en los acontecimientos más importantes de la corte, incluida
la apertura del Parlamento a comienzos de junio. Precisamente por ello, el rápido deterioro de su estado físico sorprendió a todos. Lo que en un principio pudo parecer una enfermedad pasajera, pronto empezó a convertirse en motivo de seria preocupación. Los embajadores extranjeros informaban de que el hijo del rey se encontraba gravemente enfermo, mientras los médicos de la época apenas podían ofrecer esperanza alguna. La enfermedad fue descrita por los contemporáneos como consumption, término utilizado en el siglo XVI para designar un progresivo desgaste físico que hoy suele identificarse con la tuberculosis pulmonar. Aunque los especialistas modernos advierten que no existe un diagnóstico definitivo y que otras enfermedades respiratorias graves podrían haber producido síntomas similares. Como era habitual en una época dominada por la incertidumbre y las supersticiones, no tardaron en surgir rumores de toda clase. Algunos llegaron incluso a insinuar que Henry Fitzroy había sido víctima de un envenenamiento relacionado con la reciente caída de Anna Bolena y de su hermano George Boleyn. Aquellas historias circularon por la corte durante algún tiempo, alimentadas por el clima de miedo y desconfianza que siguió a las ejecuciones de mayo de 1536. Sin embargo, ninguna prueba contemporánea respalda semejantes acusaciones, y los historiadores actuales las consideran simples rumores nacidos en un ambiente político extraordinariamente tenso. Todo indica que el joven sucumbió a una enfermedad natural cuyo avance fue tan rápido como devastador. Mientras su salud empeoraba, la vida en la corte continuó casi con normalidad. A comienzos de julio, el duque de Norfolk organizó una serie de fastuosas bodas para restaurar el prestigio de su familia tras la caída de su sobrina Anna Bolena. La mayor parte de la nobleza acudió a las celebraciones, incluido el propio Enrique VIII. La ausencia de Henry llamó inmediatamente la atención de todos los presentes. Era evidente que su estado ya no le permitía abandonar sus aposentos del Palacio de St. James. Cada jornada que pasaba aumentaba la preocupación de quienes lo rodeaban. El embajador imperial Eustace Chapuis comunicó que el joven era considerado incurable y que apenas quedaban esperanzas de recuperación. Para muchos cortesanos resultaba difícil aceptar que el muchacho en quien el rey había depositado tantas expectativas pudiera encontrarse al borde de la muerte. Finalmente, durante la noche del 22 al 23 de julio de 1536, Henry Fitzroy falleció en el Palacio de St. James, con apenas 17 años de edad. Su muerte puso fin, de manera abrupta, a una carrera que parecía destinada a ocupar un lugar central en la política inglesa. En pocos años, había pasado de ser un niño nacido en secreto a convertirse en el noble de mayor rango del reino después del propio rey, en el único hijo ilegítimo reconocido por Enrique VIII y para muchos contemporáneos en el candidato más probable para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor si el monarca seguía sin obtener un heredero legítimo varón. Todo aquel futuro desapareció en apenas unas semanas. La reacción de Enrique VIII fue profunda, aunque sorprendentemente reservada. Diversas fuentes afirman que el rey quedó devastado por la pérdida de su único hijo varón vivo. Sin embargo, lejos de organizar unas solemnes exequias públicas, ordenó que el entierro se realizara con la mayor discreción posible. Tal vez deseaba evitar que el reino contemplara aquella muerte como un nuevo fracaso de la sucesión Tudor. O quizá el dolor resultaba demasiado intenso para convertirlo en un espectáculo ceremonial. Sea cual fuere la razón, el funeral se preparó casi en secreto. El responsable de organizarlo fue Thomas Howard, duque de Norfolk y suegro del difunto, quien recibió instrucciones precisas de envolver el cuerpo en plomo antes de trasladarlo lejos de Londres. Ni siquiera aquel último viaje estuvo exento de circunstancias
poco dignas de la posición que Henry Fitzroy había ocupado en vida. Aunque Norfolk había ordenado un traslado cuidadoso, algunos de sus sirvientes colocaron el ataúd dentro de un carro cubierto de paja para ocultar su contenido durante el recorrido hasta Thetford Priory, el panteón tradicional de la familia Howard. Solo un reducido grupo de acompañantes siguió la comitiva a cierta distancia. Aquel entierro silencioso contrastaba dolorosamente con la fastuosa ceremonia celebrada 11 años antes en Bridewell, cuando el mismo niño había sido elevado ante toda la corte al rango de duque entre banquetes, música y demostraciones públicas del orgullo de su padre. El destino parecía haber querido resumir toda la vida de Henry Fitzroy en ese dramático contraste entre un ascenso extraordinario y un final casi anónimo. La muerte de Henry Fitzroy no solo supuso una tragedia personal para Enrique VIII, también alteró profundamente el futuro de la monarquía inglesa. Durante más de una década, el rey había depositado en aquel muchacho buena parte de sus esperanzas dinásticas. Aunque nunca llegó a proclamarlo heredero, había hecho mucho más por él de lo que cualquier monarca inglés había hecho por un hijo ilegítimo. Lo había reconocido públicamente desde su nacimiento, le había concedido los títulos más prestigiosos de la nobleza, le había otorgado enormes riquezas, lo había situado al frente, al menos nominalmente, de importantes instituciones del reino y le había proporcionado una educación digna de un príncipe. Todo ello hacía inevitable que tras su muerte, muchos se preguntaran qué habría ocurrido si hubiera sobrevivido a su padre. Pocas semanas después del fallecimiento de Fitzroy, Enrique VIII contrajo matrimonio con Jane Seymour. Al año siguiente, en octubre de 1537, la nueva reina dio finalmente al monarca el ansiado heredero legítimo, el príncipe Eduardo, futuro Eduardo VI. El nacimiento de aquel niño modificó por completo el panorama sucesorio y relegó para siempre cualquier posibilidad de que Henry Fitzroy hubiera sido reconocido oficialmente como heredero. Sin embargo, resulta imposible no preguntarse qué decisión habría tomado Enrique si su hijo ilegítimo hubiera seguido con vida cuando nació Eduardo, o incluso si el pequeño príncipe hubiera fallecido durante la infancia, como ocurrió con tantos otros hijos reales. Son preguntas que jamás podrán responderse con absoluta certeza, pero que siguen ocupando un lugar destacado en el debate historiográfico. El propio Parlamento había abierto una puerta que alimentaba esas especulaciones. El segundo acta de sucesión, aprobada pocas semanas antes de la muerte de Fitzroy, autorizaba al rey a designar mediante testamento al sucesor que considerara oportuno. La ley no mencionaba expresamente al joven duque, pero tampoco impedía que pudiera ser elegido. Algunos contemporáneos, como el embajador imperial Eustace Chapuis, conocían perfectamente el alcance de aquella disposición y siguieron con atención los rumores que circulaban por la corte. Aún así, conviene insistir en una cuestión fundamental. No existe ninguna prueba documental de que Enrique VIII hubiera decidido nombrar heredero a Henry Fitzroy. La posibilidad era jurídicamente viable, pero permanece en el terreno de la hipótesis histórica. Los restos del joven duque permanecieron inicialmente en Thetford Priory, el mausoleo tradicional de la familia Howard. Sin embargo, pocos años después, la política religiosa impulsada por Enrique VIII volvió a alterar su destino incluso después de muerto. La disolución de los monasterios, iniciada tras la ruptura con Roma, provocó el cierre de cientos de instituciones religiosas en toda Inglaterra, entre ellas el propio priorato de Thetford. Ante la inminente desaparición del edificio, Thomas Howard solicitó permiso para trasladar los restos de sus familiares, incluido el de su difunto yerno, a la iglesia de San Miguel Arcángel de Framlingham, en Suffolk.
Allí fue construido un magnífico monumento funerario de alabastro decorado con escudos heráldicos, símbolos de la Orden de la Jarretera y escenas del Antiguo Testamento, donde Henry Fitzroy continúa descansando en la actualidad. Años más tarde, también sería enterrada junto a él su esposa, Mary Howard, quien jamás volvió a casarse. Su matrimonio nunca llegó a consumarse, circunstancia que dio lugar a un largo conflicto legal con Enrique VIII acerca de la cuantiosa dote que le correspondía como viuda. Mary defendió con firmeza sus derechos frente al propio rey y mantuvo esa posición durante el resto de su vida, convirtiéndose en una de las mujeres más notables de la familia Howard. Cuando falleció hacia 1557, fue depositada junto al hombre con quien apenas había compartido unos meses de matrimonio, pero cuya memoria conservaría durante el resto de su existencia. La figura de Henry Fitzroy continúa fascinando a los historiadores, precisamente porque representa uno de los mayores que habría pasado, sí, de la historia inglesa. Nunca llegó a reinar, nunca dirigió ejércitos, ni tomó decisiones de gobierno. Pero durante buena parte de su corta vida fue, probablemente, la persona más importante de Inglaterra después del propio Enrique VIII. Su existencia condicionó las expectativas de la corte, alimentó las ambiciones de las grandes familias nobles y contribuyó indirectamente a la compleja cuestión sucesoria que dominaría el reinado Tudor durante décadas. Si hubiera sobrevivido unos pocos años más, es posible que la historia de Inglaterra hubiera seguido un rumbo completamente distinto. Quizá habría sido el apoyo de su medio hermano Eduardo VI durante su minoría de edad. Quizá habría participado en las luchas por la sucesión tras la muerte del joven rey. O quizá, como algunos contemporáneos llegaron a imaginar, Inglaterra habría conocido a un soberano llamado Enrique IX. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que la muerte prematura de Henry Fitzroy puso fin a una posibilidad que, durante más de una década, había acompañado silenciosamente al reinado de Enrique VIII y que todavía hoy sigue despertando la curiosidad de quienes estudian la historia de los Tudor. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Si Henry Fitzroy hubiera sobrevivido a su padre, ¿crees que Enrique VIII habría terminado legitimándolo? ¿Habría sido capaz de alterar el orden de sucesión para convertirlo en heredero del trono? ¿O piensas que, con el nacimiento del príncipe Eduardo, su destino habría cambiado de todas formas? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero precisamente por eso siguen fascinando a historiadores y aficionados a la historia Tudor más de 4 siglos después. Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leer tus teorías y debatirlas con ustedes. Si disfrutaste de este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por la historia. Soy Todo Tudor y nos vemos muy pronto en el próximo documental.